un mundial y comenzaremos nosotros a hablar y compartir con el público de mucha controversia, un mundial muy atípico, donde desde hace ya 12 años que se sabía la sede, todo el mundo se preguntaba, wow, pasar de Rusia, que es el país más grande del mundo, a un país 4 veces más pequeño que la República Dominicana, dejaba muchas cosas entredicho, y luego se fueron descubriendo esos entredichos, los temas de corrupción, los temas de importación de manera abusiva de mano de obra extranjera de los países como Sri Lanka, Nepal, como Bangladesh, para construir todos estos estadios. Se hicieron en esas investigaciones trabajos que dieron como resultado cifras espeluznantes. Han fallecido en estas obras alrededor de 6,000 personas mal contadas, hacinamientos, retención de pasaportes. Esa es la previa, pero ya durante el Mundial, Pedro, al ser un país islámico con las restricciones que caracterizan ese tipo de países, estamos hablando que va a haber limitación en circulación, también en el consumo de bebidas alcohólicas, y hay muchísimas cosas que se esperan y que la gente está curiosa de presenciar el manejo de Qatar ante estas situaciones. Sí, yo creo que lo primero que me viene a la mente es tener en cuenta una cosa, ¿no? Creo que el problema en sí, hablando del Mundial específicamente, no de lo que ocurre o no en dicho país, el problema en sí no es Qatar, porque finalmente, si tú vas a la casa de alguien, obviamente tienes que respetar las reglas de la casa de alguien, sobre todo cuando vas voluntariamente, ¿no? Es decir, o sea, si tiene la pared pintada de verde, no le vas a decir que no te gusta el verde, que la pinte de azul, y si te dice que en su casa no se anda con zapatos, pues no vas a ir tú a decirle yo quiero estar con zapatos y no me lo voy a quitar. Entonces, el problema no es Qatar y las reglas y su cultura, sino el problema es quien lleva un mundial de fútbol a un país con dichas reglas y con dicha cultura, que no solamente puede ser contrario con la gente de los países participantes que va a visitar dicho país, sino que es contrario con lo que promueve y con lo que predica la institución que organiza el mundial. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Porque cuando tú ves Qatar y tú dices que tiene que ver Qatar con un mundial de fútbol, en el aspecto deportivo no tiene ninguna cultura, no tiene ninguna historia futbolera. Fíjate los partidos del repechaje de junio, si no era por la hinchada de los países que participaron, los estadios no hubieran tenido gente. En el aspecto logístico, lo que estamos leyendo es que por lo mismo que tú dices de la dimensión pequeña que tiene dicho país, que probablemente van a habilitar cruceros para que la gente pernocte en esos cruceros, o que van a habilitar que se hospeden en países cercanos a Qatar, porque Qatar no tiene la capacidad hotelera para atender a la gente que suele ir a un mundial de fútbol. En el aspecto del clima, bueno, nada más que evidente, ¿no? El primer mundial que se juega en el mes de noviembre a las puertas de Navidad, porque en medio año era materialmente imposible. Entonces, el cuestionamiento pasa por qué tú llevaste el mundial a Qatar, y todos sabemos que la razón fue pues económica, obviamente, amén de todo lo que pasó antes y que fue realizado con dirigentes que hoy en día o no están en la FIFA o están cumpliendo algunas condenas inclusive. Y de hecho, fíjate, hoy salió una noticia en esta mañana en Sky Sports, este portal inglés que es tan seguido y tan popular para fines de deporte, donde dicen que tuvieron acceso a una carta enviada por el presidente de la FIFA, pidiéndole a los países que se enfoquen en el fútbol y no en la política. Que ya llegó el momento de enfocarse en el torneo y no estar metiéndose en cada batalla política o ideológica que existe. Sí, definitivamente. Mira, el fútbol se va a tener que emplear bien a fondo como fenómeno deportivo para tratar de acaparar toda la atención, y creo que lo va a lograr. Y a partir de eso que dices de respetar las reglas, efectivamente, de hecho, uno de los principios del derecho del deporte como tal es
que las reglas del derecho del deporte tienen que sujetarse al orden jurídico interno de cada país. Y yo creo que es ese esfuerzo de la institución, primero por mantener el compromiso que hizo con ese país y no revocar la decisión de 2010, ya es creo que importante. Y tocas un tema interesante, y es la época del año que el Mundial se va a realizar. Y eso ha provocado también una serie de ansiedad colectiva entre equipos, jugadores y también nosotros como fanáticos, porque estamos hablando que el Mundial comienza en 16 días, las listas oficiales deben confirmarse ya el día 14 y la mayoría de concentraciones estarán previstas para el fin de semana del 12 y el 13 de noviembre. Prácticamente no va a haber tiempo para modificación de nada, para concentrarse debidamente, ni para ajustar cualquier cosa que de cara al inicio del Mundial pueda hacerse. La fecha de realización del Mundial es un absurdo totalmente, ¿no? O sea, cortar una temporada por el medio, hacer que las selecciones no tengan la posibilidad de reunirse con el tiempo necesario, como se suele hacer antes de los mundiales, concentraciones un mes previo, 20 días previos, y lo que origina es sobre todo el efecto en los jugadores, ¿no? Que pareciera ser que ha sido en el último en el que se ha pensado en este caso, porque es verdad que alguien te podría decir, bueno, pero fíjate, ahora los jugadores van a llegar en perfecto estado porque están en plena temporada, a diferencia de los mundiales a medio año, cuando llegan después de toda la temporada cansados, agotados, después de muchísimos partidos. Podría ser un punto, sí, pero también está el punto de que tú cortes una temporada y que tú generas una tensión adicional en el futbolista, que al fin y al cabo es un ser humano, que comienza a darle mente en la cabeza al tema, estoy a 20 días del Mundial, estoy a 10 días del Mundial, sigo compitiendo con todo lo que implica competir y cualquier lesión me puede dejar fuera del Mundial. Y en la realidad lo estamos viendo, ¿no? Es verdad que un jugador de fútbol se puede lesionar en un entrenamiento y está jugando en el jardín de su casa con su hijo, pero la realidad es que antes del Mundial estamos viendo una cantidad enorme de lesiones y de jugadores muy importantes, no solamente para sus selecciones, sino para el espectáculo, ¿no? Para los que nos gustaría ver a los mejores compitiendo en el Mundial. Un ejemplo, la lesión esta semana de Heung-min Son. No es lo mismo Corea del Sur, que tiene un equipo bastante prolijo, que juega a un fútbol muy organizado, característico de cada país, sin su principal estrella. No compite igual Corea del Sur con o sin Heung-min Son. Para fines de Corea del Sur, como si se le hubiera lesionado Messi a Argentina, ¿no? Que aunque felizmente, y toco madera, no le ha pasado nada, pero los argentinos también están prendiendo velas, por ejemplo, para que Giovanni Lo Celso, el jugador del Villarreal que se lesionó este último fin de semana, pues pueda llegar, porque tiene una lesión que si llega lo haría llegar muy justo, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo. No se diga a los franceses, ¿no? Que pierden a buena parte de su medio campo titular con N'Golo Kanté y con Paul Pogba, que no van a llegar al Mundial tampoco. Y fíjate algo, Francia tiene esa baja, creo que es la selección en cuanto a protagonismo y determinación en sus jugadores está más tocada, una de ellas, porque uno piensa en el sustituto de Pogba y Kanté en Tchouaméni, y Tchouaméni ahora mismo está fuera por una tendinitis y cosas que complican. Y la tendinitis es precisamente una lesión consecuencia de ese ritmo acelerado de partidos. Sí, están jugando domingo, miércoles. Es verdad que están acostumbrados, pero están acostumbrados dentro de un ritmo de competencia que no se para. Aquí de repente van a hacer un parón y ya no te digo cómo irá a ser la segunda mitad de la temporada, ¿no? Pero ya habrá tiempo para pensar en eso. Ahora hay que pensar en el Mundial. Pero hablamos de Francia, así como podemos hablar de Portugal, con que no va a estar Diogo Jota, con que no va a estar Neto. En Uruguay se les cayó Ronald Araujo, por ejemplo, el defensa de Barcelona.
Acaba de caer Timo Werner, que aunque no necesariamente podría ser titular en Alemania, pero seguramente hubiera estado entre los convocados. Inglaterra tiene problemas. Entonces, todos los países de una u otra forma, ya a 16 días del Mundial, están rogando que sus estrellas y principales jugadores, pues ya, que no jueguen, si por ello fuera que no jueguen más, ¿no? Para que lleguen sin lesión alguna al Mundial. Sí, aquí en Canadá, que no es un país precisamente futbolero, pero que la selección ha motivado y ha despertado una atención más de lo normal. La gente todos los fines de semana en los programas deportivos es con el ojo puesto en Alphonso Davies, que ha estado en estos últimos meses con problemas de lesión el año pasado, que ha tratado de retomar el nivel y el talento que le caracteriza. Creo que se ha visto en estos partidos, pero es con velas prendidas definitivamente. Bueno, tú que hablas de Son Heung-min en Corea, sin duda alguna Davis viene a ser también la máxima figura del equipo canadiense, ¿no? Imagínate perderlo justamente para el Mundial. Son algunas de las consecuencias del absurdo de poner el Mundial a fin de año, pues, en medio de la temporada. Sabes que a doña Carmen le escriben mucha gente, muchos oyentes, y una de las cosas seguro que nos van a preguntar es favoritos. Y yo me atrevo, Pedro, a decir lo siguiente. Si yo veo el ranking FIFA como está ahora, que veo a Brasil allá arriba, a mí este Brasil me gusta mucho, pero decir Brasil me gusta mucho y es favorito es repetir lo mismo de cada 4 años. Cada 4 años, sí. Y más allá de eso, creo que por como hemos visto Copa América, por como hemos visto Eurocopas en el tiempo reciente, creo que será definitivamente un mundial muy igualado. Muy, realmente. Creo que los favoritos, cada 4 años uno casi que repite una verdad de perogrullo, ¿no? Porque siempre dice lo mismo. Los favoritos son los favoritos de siempre. Y tú metes ahí a Alemania, y metes a Brasil, metes a Francia, el actual campeón mundial. Tú tienes que incluir este año a Argentina, que quizá llega mucho mejor que cuando llegó 4 años antes a Rusia en el proceso de San Paoli. Y después los eternos favoritos que nunca concretan, como Bélgica y Países Bajos, por ejemplo. Inglaterra también siempre llega hasta la puerta del horno y después no pasa nada, como fue el caso de su propia Eurocopa, donde se quedó a un penal de poder campeonar. Pero están ahí los favoritos de siempre y, como tú dices, ¿no? En el papel, Brasil se ve como un equipo que si actúa en función del potencial que tiene y de los jugadores que tiene, es definitivamente uno de los más favoritos dentro de los favoritos, sin duda alguna. Para fines de Argentina tiene más de 30 partidos invicto en el proceso de Lionel Scaloni, llega jugando bien, le ganó a Italia la final de campeón de campeones, creo, entre Europa y Sudamérica, llega con un Messi muy en forma y con un equipo que, a diferencia de los otros años, más que depender de Messi, lo complementa a Messi. Y bueno, quizás es una gran oportunidad, ¿no? Porque creo que muchos de los que nos gusta el fútbol, más allá de ser del equipo en el que juega Messi, en realidad nos gustaría, no sé si que Argentina campeone, pero que Messi pudiera conseguir un mundial en el que probablemente sea su último mundial, teniendo en cuenta que tiene 35 años. Y ese sentimiento se ha reproducido de manera exponencial después de los documentales de Amazon y el reciente que estamos esperando de Netflix sobre... Salió ayer, sí. Claro, que todos los procesos de la selección argentina en los últimos años, impresionante. Y tú hablas de Argentina, y voy a utilizar Argentina como pie de amigo para introducir el siguiente tema, y es los jugadores que esperamos que sean promesas que no vimos en Rusia, pero que estos jóvenes puedan resurgir. Y en Argentina veo a Lautaro Martínez, a Julián Álvarez, pero también de ahí me voy a España con Pedri, con Gavi, sí, y otros más que
pudieras compartirnos. Bueno, a mí me gusta muchísimo. Bueno, el campeón mundial, tú hablabas de Tchouaméni como alternativa ante la baja de Pogba y de N'Golo Kanté. También está Camavinga en el equipo francés, que son jóvenes que no tienen más de 22, 23 años. En el caso de Serbia, uno espera, pues, por ejemplo, que Vlahovic, el centrodelantero de la Juventus, pues, pueda repetir las actuaciones que tuvo, sobre todo a inicio de temporada, ¿no? Porque pues la Juventus ha sido un desastre en conjunto. En el propio Brasil del que hablamos, habrá que ver si Vinicius, pues, repite las actuaciones que está teniendo últimamente en el Real Madrid. Y a mí los que me gustan mucho, habrá que ver cómo rinden dentro de su equipo o cómo rinde su equipo y les permite brillar a ellos. A mí me encantan dos jóvenes uruguayos, ¿no? Darwin Núñez, el delantero de Liverpool, y sobre todo el señor Federico Valverde, ¿no? El mediocampista del Real Madrid. Cuando se fue Casemiro, los madridistas decían, bueno, qué vacío que deja Casemiro, y Federico Valverde la está rompiendo, ¿no? Es muy joven, o sea que el futuro que tiene es brillante, y a lo mejor el Mundial es una oportunidad para que confirme todo lo que estamos viendo de Federico en la Liga Española y en la Champions. Sí, un Valverde que el que diga que es ahora mismo el mediocampista de mejor performance en el mundo no se equivoca, pues está bastante cerca, porque lo que está haciendo es impresionante. Me gusta mucho la selección de Van Gaal, un veterano del fútbol que ha aprovechado el traspiés que tuvo Holanda en el proceso anterior para poder reformar esa cantera inagotable de jugadores que es el país, el de los Países Bajos. Y por ahí están los de Lai, los de John también importantes. En los Estados Unidos tiene mucho talento desplegado por toda Europa, que en un grupo bastante interesante creo que podría nosotros sorprendernos. Por ejemplo, Tyler Adams, el del Leeds United. Quiero ver cómo llega Giovanni Reina, el jugador, el hijo de Claudio Reina, que juega en el Borussia Dortmund y que se ha recuperado de lesiones, ha tenido continuidad. Y creo que sí, que los Estados Unidos también tiene esos jugadores promesas interesantes de ver. Los portugueses también, con jugadores que no estuvieron en el proceso pasado. Y como dices, Uruguay con Darwin Núñez y con Fede Valverde en un grupo donde está Portugal y donde está también Corea del Sur. Sería interesante de sí, cuando habla de Portugal, cuando hablamos de Argentina, es probablemente el canto del cisne de jugadores que han marcado pues nuestros últimos 15 o 20 años, que para los jóvenes que puedan tener 20, 25 años probablemente pues son los máximos referentes en cuanto a fútbol se refiere, ¿no? Estamos hablando obviamente de Cristiano Ronaldo, estamos hablando de Messi, podemos hablar por ahí también del último mundial de Luis Suárez, del propio Benzema, por una cuestión de edad, ¿no? O del maestro Luka Modric. Entonces, así como hablamos de las figuras, de los jóvenes que pueden estar haciendo su irrupción con fuerza en este mundial, también quizás es la última oportunidad de ver una competición de este tipo a jugadores pues que nos han dado muchísimas alegrías y disfrute a los que nos gusta el fútbol, ¿no? Y tú hablas de los ya consagrados, pero es que viendo los partidos esta temporada de cada semana, tú dices, ¿cuándo va a bajar el nivel Messi? ¿Cuándo va a bajar el nivel Luka Modric? O sea, es impresionante. Uno quisiera que duren para siempre, pero uno es consciente que con 35, 36 años, pues es muy probablemente el último mundial en el que podremos verlo, ¿no? Pese a que, como tú dices, el mundial los encuentra en una actualidad que pareciera que tú te pone a pensar, estos si quieren pueden jugar toda la vida, pueden jugar parados y van a jugar bien, pero bueno, el tiempo es inexorable para todos. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.